Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nuestra 11ª sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la novena de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva de los alimentos en México, que estará a cargo del doctor Casio Luiselli Fernández, investigador del PUET de la UNAM, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, embajador y subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, y que contará con los comentarios de la maestra Lina Paula Alfaro, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor Casio Luiselis es economista por la UNAM y realizó la maestría y el doctorado en la Universidad de Wisconsin, especializándose en economía agrícola y asuntos internacionales. Posteriormente, obtuvo un doctorado en geografía y estudios ambientales en la Universidad de Sudáfrica. Tiene amplia experiencia tanto en el diseño y ejecución de políticas públicas como en diplomacia y asuntos internacionales. Fue representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración y embajador de México ante la República de Corea, Uruguay y Sudáfrica, siendo el primer embajador de México ante el gobierno de Nelson Mandela. Fue subsecretario de Normatividad y Fomento Ambiental de la Semarnat, asesor del presidente de la República y coordinador general del Sistema Alimentario Mexicano. En el ámbito internacional fue director adjunto de la CEPAL y fue subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Presidió varias delegaciones de México en el extranjero, sobre todo en temas de agricultura y alimentación, medio ambiente y relaciones internacionales. En 1986, la FAO lo distinguió con la Medalla al Mérito en materia de agricultura y alimentación. Ha sido profesor en varias universidades de México y del extranjero. Fue director del Departamento de Estudios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, profesor visitante en la Universidad de California en San Diego y de Wisconsin en Estados Unidos, así como en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. También es profesor de posgrado del Instituto Mora. Tiene experiencia en periodismo editorial y pertenece a varias asociaciones profesionales. Es autor y coautor de varios libros, entre ellos Agricultura y Alimentación en México, Evolución, Desempeño y Perspectivas, y Territorios, Ciudades y Pequeños Productores. Y además es autor de una cincuentena de artículos profesionales. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que está habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por ese medio. Doctor Luiselli, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y perdón por el retraso porque me costó mucho eh, la parte de manejar las cuestiones cibernéticas. Básicamente me voy a referir a la ecuación alimentaria, si se puede satisfacer localmente o no. Voy a hablar del concepto de seguridad alimentaria vis a vis el de autosuficiencia alimentaria, con sus pros y sus contras, y la diferencia entre alimentación y nutrición, que no es lo mismo. Y del lado de la oferta voy a hablar de la posibilidad de ampliar la frontera agrícola mexicana, eso es poder producir más, pero hay dos formas de hacerlo, incorporando más tierras al cultivo, lo cual es muy difícil ya, porque ya empezaríamos a tocar selvas y bosques y ciudades, no puede ser, es un camino o es un camino marginal, y la vía de aumentar los incrementos de productividad por diferentes caminos. Más fertilizante, mejores semillas, mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y luego voy a hablar del tema crítico de las semillas transgénicas o no, que es una gran polémica, porque la semilla transgénica le incorpora a las semillas genes que no son naturales. O sea, hay una gran discusión, los americanos no tienen ningún problema con eso, y se van por las transgénicas. En México no, porque es la cuna del maíz. Entonces la cadena del maíz no tendría que ser tocada. Entonces, esos son un poco los temas que voy a tratar con ustedes, queridos amigos. Veo también a mi querido amigo Antonio Alonso Concheiro, que saludo con mucho afecto. Y en fin, eh, esos son los temas. Ahora, la primera pregunta, pues, que hay que hacer es si México tiene capacidad local, mexicana, de satisfacer
las necesidades alimentarias, no la demanda del mercado, las necesidades de la gente, un mínimo de calorías y proteínas, y eso es lo crucial. La respuesta es un sí modesto, moderado. Sí podemos, pero tenemos que hacer una serie de cambios estructurales muy importantes. Eh, la, Hay dos vías de hacerlo. Aumentas la superficie bajo cultivo, acabo de decir que esa ya está muy limitada. Aumentas la productividad y tienes que hacer dos cosas. Fertilizar más, que tiene un riesgo, no es tan sencillo decir fertilizo más, pero se puede fertilizar más, y utilizar semillas mejoradas, cada vez mejores. Para eso necesitas un banco de semillas, una selección de semillas, etcétera, etcétera. Entonces, hay temas complicados, importantes que hay que tomar en cuenta. Eh, entonces ya dije que sí se puede, pero que no es fácil. Ahora, ¿qué quiere decir autosuficiencia alimentaria versus seguridad alimentaria? Cuando yo trabajé y diseñé y ejecuté y dirigí el sistema alimentario mexicano, hablábamos sin timidez alguna de la autosuficiencia alimentaria. Inmediatamente recibimos una ola de críticas de que era más barato y más eficiente traer comida, traer alimentos, traer maíz del extranjero, que es más económico. Y mi respuesta inmediata era, muy bien, pero de que llegue de Galveston o de algún puerto americano a México, hay un costo, pero sobre todo el costo es subir esa alimentación, ese maíz, a la Sierra de Songolica, una de las zonas más pobres del país. No es tan sencillo. Y además la autosuficiencia tiene un efecto inmediato en el empleo, la gente se emplea. Ahí se puede criticar que a qué nivel de productividad, etcétera, etcétera, pero cuando un campesino está muy pobre, tiene muchas ventajas de tener su milpa al lado. La mejor seguridad es tener una milpa a tu lado. Y en ese sentido, las cosas tienen ya otra dimensión, otra visión. Entonces, no es cierto, a mi entender, que la autosuficiencia alimentaria sea un subóptimo, sea un ejercicio costoso, porque es mejor hacerlo desde maíz importado. Y yo hablé con mucha enjundia en mi momento, cuando tuve que tomar decisiones, que había que defender la autosuficiencia local, por las razones que acabo de exponer. Eh, no puedes traer todo del extranjero y pensar que con eso vas a llegar al poblado más lejano y más empobrecido. Es mejor apostarle a la producción local. Y si tiene alguna diferencia de productividad y de costos, bueno, pues sí, poco a poco, con investigación y desarrollo, con prueba y error, con bancos de semillas, etcétera, etcétera, vamos tratando de igualar las productividades. Eh, las semillas son cruciales, cruciales, y hay una enorme polémica respecto a las semillas genéticamente modificadas. Esto es cuando se les anexa un gene de algún otro producto y es aumentar su capacidad de resistir sequías, etcétera, etcétera. Nosotros nos fuimos en nuestro momento, yo sigo pensando que es mejor las semillas locales, las criollas tratadas en el mejor de los casos, pero no las transgénicas, porque hay una serie de riesgos y además hay una especie de tabú al respecto de eso, que hay que tomarlo en cuenta porque esas cosas existen también. Otro tema, estimados amigos, es la frontera agrícola mexicana. Yo he hecho estudios exhaustivos de eso. Las zonas más productivas de México son sobre todo el norte de Jalisco, el estado de Sinaloa y el sur de Sonora,
Y el resto también, Tamaulipas es un estado muy productivo, el Valle de San Fernando es una maravilla para producir. Y así te vas, de alguna manera va disminuyendo la tierra más fértil, mejor, porque hay manchones de tierras muy aptas, pero grandes superficies, yo diría que las tamaulipecas, las sinaloenses, las del sur de Sonora, son las mejores. Me pueden decir con toda razón, bueno, pero el país es muy grande, hay muchos lugares donde se puede seguir, de acuerdo, pero grandes extensiones con fertilidad natural, con suelos aptos, son esas. Y difícilmente podemos encontrar otras. Repito, son Sinaloa y Sonora, algunos valles de Chihuahua, Tamaulipas y algunos valles, pero con zonas muy complicadas de tipo social, etcétera, en Chiapas. La península yucateca tiene suelos muy efímeros y no es un lugar muy bueno para producir alimentos, quizás cítricos, pero los cítricos son otra cosa. Eh, Luego la gran polémica sobre los transgénicos. Repito un poco lo que ya dije, pero hay que ponerle énfasis. Cuando tú le sumas un gen que puede ser de pescado, de lo que tú quieras, y aumentas la capacidad de resistir heladas, sequías tempranas, etcétera, etcétera, es posible, pero terminas con la línea, con el filié genético del maíz. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ese argumento. Eh, con esa frontera agrícola y con las productividades mexicanas, ¿podemos aumentar la oferta de maíz? Sí, calificadamente sí, pero necesitamos aumentar mucho los rendimientos, tanto por unidad de superficie como por unidad de capital o por unidad de trabajo. Italia, que es un país que yo conozco bien porque es la tierra de mis padres, tiene una productividad 10 veces mayor que nosotros. Pues sí, pero es un país próspero, pequeño, con buenas tierras, nieva, y la nieve es el mejor fertilizante que hay. Por eso Estados Unidos es tan absolutamente eh, productivo y increíble. El estado de Iowa produce más maíz que todo México, de acuerdo, pero nieva y llueve. Y este país nuestro es avaro en lluvias, no tiene muchas lluvias. México ha hecho un esfuerzo histórico importantísimo de irrigación. Es de los países con más represas y mecanismos de irrigación que existen. Sí ha habido un esfuerzo del Estado importante, pero no basta, no es suficiente. Y luego tenemos prácticas de riego muy ineficientes. Por ejemplo, el famoso entarquinamiento, que es inundar la tierra. Bueno, eso es costoso, caro e ineficiente, pero es una práctica muy arraigada en muchos lugares. Entonces, sí se puede, pero hay temas que considerar. Eh, yo creo a este nivel podemos discutir más a fondo las cosas, que las condiciones de México en general son suficientes para un autoabastecimiento local. ¿Que vamos a comprar fuera del país? Sí, sí vamos a comprar fuera del país, claro que sí, pero tendría que ser residual, porque tenemos que producir localmente, generar empleos locales y variedades de maíz que no vienen del otro lado. Los mexicanos, ahorita no me acuerdo muy bien de la cifra, pero creo que hemos domeñado 60 y tantas variedades de maíz, casi ningún otro país del mundo, quizá nuestra vecina Guatemala también, porque es semejante en términos geográficos y de recursos naturales. Pero es muy poco probable que se encuentre en otro lugar del mundo ese tipo de esa variedad de semillas que usamos nosotros. Lo vemos nosotros en nuestras familias, cuando recorremos los puertos de los pueblos de la República, etcétera, que hay muchas variedades de maíz, que si el tlacoyo tal, que si, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil pensar que el mercado externo va a ser
la gran diferencia. Yo sigo pensando que una razonable autosuficiencia, no autarquía, ojo, no autarquía, es deseable en un país como el nuestro. Eso me ha generado críticas de mucha gente, ¿eh? De que es poco eficiente, toda la concepción neoclásica de la economía aplicada a estos temas. Yo aún así sigo pensando, como les dije, uno, que hay frontera agrícola, que las brechas de productividad respecto a otros países siguen siendo muy amplias, que las variedades mexicanas son muchas y muy valiosas para la población, las valora muchísimo y que por lo tanto hay que más bien irse por ese camino. Esto sería básicamente, Alfonso, lo que yo diría a este punto. No sé si hay otras cosas más que hablar. Trigo, el país mexicano no es muy triguero. El norte produce trigo y hay en nuestras casas, y véanlo ustedes en su propia familia. Los mexicanos consumimos tortillas, nos gustan las tortillitas, nos gustan los tlacoyos con frijolitos, pero también el pan, estoy de acuerdo que también el pan, y hay una cierta pugna entre eso. Pero el maíz se cultiva en todos lados y el trigo no, el trigo solo en ciertos lugares. No me extiendo al arroz y a los frijoles, etcétera, etcétera. El frijol es un producto muy importante que a menudo se cultiva vinculado al maíz y el mexicano consume muchos frijoles. Creo que solo Brasil consume más frijoles que nosotros, la famosa feijoada brasileira. Y bueno, también eso tenemos que tomar en cuenta, pero no podemos extendernos demasiado. En la época del SAM generamos, mis colegas y yo, eh, una canasta básica y ingenuos porque éramos muy jóvenes en esa canasta básica que y digamos, nos fuimos a nivel de mucho detalle, gramos, etcétera, etcétera. Pero yo tuve la buena suerte, la ocurrencia de llevarme el proyecto del SAM al Banco Mundial y someterme a las críticas feroces de muchos economistas y también el apoyo de mi gran amigo de Berkeley, California, Alain de Jambry. Y bueno, recuerdo muy bien lo que me dijeron, la gente no es pollo ni pato, no consume gramos, consume alimentos, consumes un plato de frijoles, no tantos gramos de frijol. Entonces moderamos la canasta, le llamamos canasta básica recomendable. ¿En base a qué? A las dietas tradicionales de México. Punto. Ya no era una cosa tan minuciosa, específica en gramos, etcétera, y en proteínas, etcétera, etcétera. Con la canasta básica recomendable, reconstruimos la ecuación alimentaria. Podemos producirla en México, y me estoy repitiendo, pero hay que decirlo, sí, calificadamente. Sí podemos producirla, pero desde luego el comercio exterior es una válvula de escape en un país que tiene sequías recurrentes, que tiene problemas ecológicos notables, y ahí está el tema. La síntesis es que nuestro país vecino es abrumadoramente el mayor productor de maíz del mundo. Claro, variedades monótonas y con muchos transgénicos. Ahí está ese maíz. Y ahí se ha desatado una polémica que no del todo resuelta, no del todo resuelta. Hay que crear bancos de semillas, ojo, existen sí, pero a mi entender no suficientes para encarar las necesidades y más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué países son maiceros de maíz blanco? Ojo, el maíz amarillo en muchos lugares se usa para alimento de ganado. ¿Qué países consumen maíz blanco para poder intercambiar variedades? Yo tuve la suerte de que viví en Sudáfrica, fui embajador ahí varios años, y el famoso mili mili del sur de África, no nomás de Sudáfrica, es de maíz blanco. Y pudimos haber intercambiado variedades. Yo lo planteé de cuando estaba yo de embajador allí al
secretario de Agricultura de México, mi buen amigo Pancho Labastida, pero no tuve eco. La verdad no me hicieron caso. Me dijeron, no, y sí era una buena idea compartir información, experiencias, filieres, como se dice, genéticos, etcétera, etcétera. Otro país que produce, que consume mucho maíz es la tierra de mis padres, la polenta, la famosa polenta italiana. Pero ahí es maíz amarillo. Por cierto, les debo decir que hay una cosa interesante. En Italia el maíz le llaman el grano turco. Yo les decía a mis colegas italianos, ¿pero qué es eso de grano turco si el maíz viene de México? Sí, pero aquí en Italia y seguramente en el resto de Europa llegó por Turquía. El maíz llegó por Turquía. Y el gran Arturo Barma, que ustedes deben recordar, un hombre sabio y conocedor de las cosas, escribió un libro que se llama El maíz, historia de un bastardo. Y Arturo ahí señala cómo el maíz ha sido adoptado en uno y otro país y se ha convertido en el gran cultivo del mundo. Tomen con reservas la cifra que les doy, se las puedo mandar después, pero creo que 225 millones de toneladas de maíz. Ya le ganó al trigo y ahí va más o menos con el arroz, porque el arroz es muy, muy utilizado en las dietas asiáticas, Japón, Corea, etcétera, etcétera. Pero en todos lados el maíz es un cultivo fundamental. Eh, ¿Qué hicimos mal? Muchas cosas. Eh, el maíz no puede desplazar todo, claro que no. Y nuestra enjundia juvenil para producir más maíz, 13 millones de hectáreas, no me acuerdo cuántas, bueno, no, desplaza otros productos, no es tan sencillo como lo planteo. Y otra enorme falta, no nuestra, sino de México, es la pesca. En el SAM hicimos acuacultura, hicimos experimentos interesantes, una granja integrada, que era todo el ciclo ecológico, pero fueron ejemplos menores que se fueron disolviendo. Pero la pesca sigue siendo algo poco atendido. No quiero ser irrespetuoso con las cooperativas pesqueras y con toda la gente que se dedica a la pesca en México. Pero compárenlo con Perú, compárenlo con Chile y van a ver que estamos atrás. Y desde luego tenemos muchos recursos del mar. Este país tiene dos penínsulas maravillosas, tiene miles de kilómetros de litoral, pero esa parte alimentaria no es suficiente, no produce lo suficiente o no se demanda lo suficiente como para entrar en las dietas de todos los días. ¿Sí consumimos pescado? Claro que consumimos pescado. Yo cuando voy al súper con mi señora, me gusta ir ¿cómo se llama? El City Market, que es de la Comer, y es infinidad de peces, pero no es suficiente, no es suficiente. Nos gusta comprar carne japonesa cuando hay muchísima carne mexicana, que eso es otro tema importante. En fin, es un tema complejo, fascinante. Eh, Voy a decir una cosa también que me vale mucho la pena decírselas. México ya tiene un consumo promedial, ojo, promedial de kilocalorías per cápita muy bueno. Ya estamos en lo que recomienda la FAO. Suena muy bonito, pero no se compadece con la distribución de la riqueza. En muchos lugares la pobreza es extrema. La pobreza ha disminuido en México. Sí, señor, ha disminuido, pero sigue habiendo mucha gente muy pobre. Mucha gente con inseguridad alimentaria, entendida como la seguridad alimentaria es cuando percibes que vas a poder consumir para la siguiente día, para la siguiente fecha en la que quieres alimentarte. Uno se alimenta diario en la vida, todos los días. Y la inseguridad alimentaria en México sigue siendo no muy buena, que digamos. Es un tema. Luego, el otro tema, la variedad del país. Si habláramos simplemente del Bajío, una partecita de Michoacán,
no habría ningún problema. O sobre todo si vamos a los estados del norte, donde se consume más trigo y menos maíz, y se consume más carne en general, pues no tenemos problema. Sí, pero México es muy vasto. México tiene a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, a zonas de Yucatán, etcétera, etcétera. Entonces es un mosaico nuestro país y las políticas públicas tienen que compadecerse de eso. No es sencillo, no es sencillo. En síntesis, ya termino ahorita porque lo mejor creo que es la discusión, el debate entre nosotros, es México sí puede producir más. México tiene no muchas, pero todavía tierras para expandir la producción, pero sobre todo requiere aumentar la productividad. Y ya dije también, me estoy repitiendo, la productividad no es una cosa sencilla que se puede decir, bueno, pues le metemos por ahí. No es tan sencillo. Japón, Italia, otros países avanzados fertilizan mucho más que nosotros. Ahí hay una frontera de fertilizantes. Hemos perdido un poco la oportunidad. Teníamos o tenemos petróleo. Hicimos un ejercicio, quizá Miguel se acuerde, de hacer, llevar la capacidad de Pemex y Fertimex, extenderla por el país y así tener un aumento rápido de la productividad. Pues no se pudo, no fue tan sencillo tampoco. No, no quiero deprimirlos, pero sí quiero decirles que no es sencillo. No es sencillo a pesar de la potencialidad que tiene nuestro país. Y las listas van cambiando. No solo cambia con los grupos de ingreso, la elasticidad de ingreso de la demanda del maíz nos dice que las poblaciones menos favorecidas demandan más productos con maíz y la gente pudiente o las clases medias altas tienen un abanico más amplio de demanda de alimentos. Y la gente hasta arriba, Miguel ha estudiado todo eso de otra manera, eh, pues demanda caviar, demanda langostinos. Es poco, eso no cuenta mucho, pero quiero decir con esto que varía mucho, se abre mucho la pinza de la demanda de maíces. Sí al maíz, como decía mi buen amigo finado Gustavo Esteva, sin maíz no hay país. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Lina Paul para que haga su comentario a la charla. Adelante, maestra. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí y qué placer, doctor Luiselli, de escucharle. Voy a hacer algunos comentarios sobre todo, sobre las cosas que usted está planteando, los temas tan relevantes que está planteando. Bueno, en primer lugar, solo ubicar cifras de hambre e inseguridad alimentaria, que son reales, pero que además esto no solo es un tema de México, es un tema global. Efectivamente hemos visto, sobre todo en los 2 últimos años, que el hambre está disminuyendo en el mundo, pero muy lentamente. Y todavía ahora tenemos 673 millones de personas en el mundo con hambre. Casi 2.300 millones de personas no tienen acceso regular a una alimentación adecuada. Sí, estamos hablando del 28% de la población mundial con algún nivel de inseguridad alimentaria. Y lo más grave, las dietas saludables están fuera del alcance de más de 2.600 millones de personas en el mundo, que no pueden pagar esa dieta saludable y nutritiva. Y los objetivos de nutrición, sin duda, como bien decía el doctor, no van por buen camino. Hay muchas desigualdades, sobre todo en las áreas rurales urbanas y en las mujeres versus los hombres, que son más afectados por el tema de la inseguridad alimentaria. A eso hay que añadirle el tema de la inflación mundial de los precios de los alimentos, que es un tema esencial para entender la complejidad de la autosuficiencia alimentaria.
Es decir, los precios de los alimentos a nivel mundial, la inflación es una de las mayores preocupaciones. Imagínense ustedes que en el 2020 nosotros tuvimos una inflación mundial de alimentos de 2.3%. Y en el 2023 la tuvimos de casi 14%. O sea, esto obviamente lleva a muchas personas a no comprar esos alimentos, a no tener un acceso regular. Si vamos a hablar de América Latina y el Caribe, es más o menos el mismo porcentaje. 25% de la población de América Latina y el Caribe padece alguna inseguridad alimentaria moderada o grave. Y bastante similar es este promedio en México, digamos que es más o menos un 28%. Y de dietas que están fuera del alcance. Fíjense que en México lo que se ha hecho en esta década, sobre todo, hay que decirlo, incluso con la pandemia, incluso con la crisis, con la guerra en Ucrania, que fueron los dos picos más grandes o los dos eventos que subieron esta inflación en los precios de los alimentos. Incluso con eso, México bajó no solo la inseguridad alimentaria, sino que bajó, nosotros en la FAO le llamamos prevalencia de la subalimentación, pero en realidad es hambre. En México se ubica ahora con el indicador de hambre del 2,7%, o sea, una reducción bastante significativa. Y tomen en cuenta México 2,7%, el promedio mundial más o menos el 8% de prevalencia de subalimentación. O sea, parece que estamos haciendo un buen trabajo. Y de hecho, en el promedio mundial aparece la región de América Latina y el Caribe como muy debajo del promedio mundial y con bastantes buenas cifras. Y eso tiene bastante que ver con los dos grandes gigantes alimentarios, agroalimentarios de América Latina y el Caribe, que es Brasil y México. Algunos países, por supuesto, del sur, en Centroamérica, Costa Rica, que también a la balanza, pero digamos, los dos grandes países que mueven casi en un 50% ese promedio son México y Brasil. Esto es muy importante. Ahora, en hambre parece que lo estamos haciendo muy, muy bien, o no muy bien, pero lo estamos haciendo bien. Todavía estamos lejos. Bueno, imagínense ustedes que la cuarta parte todavía, o más de la cuarta parte, todavía sufre de inseguridad alimentaria moderada o severa. Pero estamos avanzando en los indicadores. En lo que no estamos avanzando en los indicadores es en el tema de sobrepeso, obesidad. El sobrepeso infantil, por ejemplo, es muy alto. Igual la obesidad en adultos. El sobrepeso infantil está alrededor del 5,5%. Y para América Latina es del 8,8%. Y México tiene un poco más, un poco arriba del 10%. Y la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe es del 30%, y en México es casi llegando al 40% de obesidad en adultos. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía el doctor Luiselli de qué tipo de alimentación estamos ofreciendo, y no solo qué oferta hay de esa alimentación, sino qué capacidad de ingresos tiene la población para adquirir una dieta nutritiva y saludable, porque encima de todo esto, América Latina y el Caribe es la región más cara del mundo para adquirir una dieta nutritiva y saludable, la más cara del mundo. Ahora, en términos de la inflación de precios de los alimentos, ¿por qué es importante esto de la inflación y por qué es una preocupación general? En primer lugar, es un tema de estabilidad política. Más o menos en todo el mundo, entre el 46 y el 80% de los votantes consideran que el precio de los alimentos es un factor decisivo para lo que van a elegir. En términos de la estabilidad macroeconómica, en el 60% de los países los productos alimenticios representan la cuarta parte de la canasta del IPC. Y en términos de seguridad alimentaria y nutricional, pues por todo el tema de cómo perjudicamos a los grupos más vulnerables. Pero aquí quiero decir una cosa, ¿por qué nos enfrentamos a esta inflación? Bueno, en realidad los gastos que los gobiernos incurrieron por
en apoyo fiscal para superar el COVID, la pandemia. Fueron casi 17 billones de dólares en apoyos fiscales. Eso hizo que los precios de los alimentos subieran, en parte por el tema impulsados por la oferta, o sea, todos los impactos de la pandemia y de la guerra de Ucrania en términos de las cadenas de valor, del aumento de los precios de energía, de los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático, etcétera. En parte también por todo el tema de Estados Unidos, que no solo por la apreciación del dólar en cierto momento, pero también ahora por toda la crisis que ha habido y todo el tema arancelario. Y por último, además, porque se ha creado masivamente moneda para respaldar todas esas políticas fiscales. Imagínense ustedes que la Reserva Federal de Estados Unidos agregó más o menos 2.2 billones de dólares en masa monetaria en 4 años únicamente. O sea, eso hizo que se aumentaran estos precios. Ahora, estos incrementos de los precios han llegado ahora más o menos, rondamos por el 14%, lo cual es alto, sumamente alto. Ahora, para la autosuficiencia alimentaria, yo creo que es muy importante lo que dice el doctor Luiselli. Probablemente podría ser a nivel local, pero ojo, no puede ser para todo y, digamos, no puede ser en todos los productos. Porque hay que tomar en cuenta los temas internacionales. Por ejemplo, para el próximo año se prevé un aumento moderado de la producción mundial del trigo. ¿Podemos ser autosuficientes en trigo en México? Muy improbable. Y no debería de ser una meta. Porque hay un aumento de la producción a nivel internacional, hay una disminución en el consumo per cápita en casi todos los países. Y entonces, imagínense, solo en la Unión Europea hay un aumento del 13% de esta producción mundial de trigo. Así es que es muy difícil, además han tenido realmente altos rendimientos, una meteorología bastante favorable. Y muy difícilmente, digamos, Brasil también tiene algunas perspectivas sólidas en este sentido. En arroz igual. ¿Queremos ser autosuficientes en arroz? Cuidado, muy difícilmente lo vamos a hacer. Hay un incremento también de la producción mundial de arroz, un récord que no habíamos visto en la producción mundial de arroz. También por temas de rendimiento, tenemos casi 551 millones de toneladas en arroz por el aumento de la producción en Asia, que lo está haciendo bastante bien. Entonces, muy difícilmente vamos a poder ser autosuficientes en el tema de arroz y de verdad que no creo que se pueda hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que se está haciendo cada vez más caro importar. Los costos de importación, por ejemplo, de café, de cacao, de algunas especies, han tenido aumentos hasta del casi 30%. Las frutas y hortalizas han tenido aumentos de los costos de importación de 8%. Las importaciones de los productos cárnicos, más o menos el 5,6%. O sea que si uno tiene capacidad de producir en el país, si uno puede fortalecer esa capacidad de producción en el país, en ciertos alimentos que son fundamentales, pues hay que hacerlo. Porque los costos de importación están aumentando cada vez más. Entonces, aquí en México somos autosuficientes en maíz blanco, en carne de res, en frijol vamos a hacer este año. Bueno, dicen los datos. Ahora, en arroz están bastante lejos, sobre todo porque importan casi el 80%. En leche, que todavía importan bastante, las cifras oficiales apuntan a que importan un 20%, probablemente sea más. Quizás pueden aspirar a aumentarlo a un 40%, pero en trigo, en maíz amarillo, es bastante improbable que eso suceda. ¿Podemos aumentar la frontera agrícola? Probablemente sí, en algunas cadenas, en algunos territorios, dependiendo de cuál es la infraestructura que hay. Nosotros les contaba, no les terminé de contar al inicio de esto, pero la Secretaría de Agricultura solicitó a la FAO un estudio muy importante, la verdad, es una metodología que se llama mano de la mano, es una metodología que lo que busca es crear tipologías en el territorio bajo 3 elementos esenciales. Es un análisis de fronteras estocásticas,
con más de 80 capas de información. Pero lo que busca esta metodología es determinar en un territorio su potencial productivo, y esto incluye escenarios de cambio climático, su potencial productivo, su eficiencia y los niveles de pobreza. Esto es, si usted tiene un territorio con potencial productivo, pero tiene baja eficiencia, es el momento para hacer inversiones público-privadas. Si encima hay pobreza, adelante. Pero si usted lo que tiene son territorios con bajo potencial productivo, baja eficiencia y alta pobreza, por favor, no invierta en agricultura. Vaya y dé ayuda no condicionada, pero no se meta porque ahí no hay potencial productivo para hacerlo. Es un mapeo de todo el país que lo que hace es guiar al tomador de decisión para que pueda decir, aquí puedo invertir, y no solo al sector público, también al sector privado. ¿Dónde invierto? ¿Cómo invierto? ¿Con qué capacidades invierto? ¿Se puede se puede ampliar la frontera agrícola? Sí, como digo, en algunos territorios, en algunas cadenas. ¿Se debe hacer? No, yo creo, como dice el doctor Luis Eli, lo que hay que hacer es incrementar la productividad, la eficiencia. Eso es lo que hay que hacer. Y en eso hay muchísimo potencial en México, porque hay un bajo nivel de innovación. Entonces, lo que hay que hacer es más bien crear mayor innovación. Si nos metemos en este polémico tema de los transgénicos, que yo no sé por qué es tan polémico, en realidad, podemos manejar las semillas criollas, sí, en algunos casos, no en otros. Sí, para determinado tipo de terreno, no para otros. Sí, en algunos mercados, no para otros. Y yo creo que hay que ampliarnos en la mente. Por ejemplo, hay ahora lo que se llama gene editing, que no es transgénicos, porque transgénicos es traigo un gen de un organismo externo y lo meto en este organismo. Y el gene editing, no, el gene editing es más bien como dentro de este ADN del organismo borro, cambio, modifico para hacerlo mejor, para poder incrementar esa digamos, productividad, esa eficiencia en los cultivos que yo tengo. Y yo creo que, digamos, la ciencia está tan avanzada que podemos hablar de este tipo de cosas sin ningún problema. Ahora, porque si no, lo contrario es que lo que queremos es utilizar más fertilizantes, sobre todo fertilizantes químicos, porque no tenemos una oferta de fertilizantes orgánicos disponibles, probados y que tengan un costo similar a los fertilizantes químicos. En realidad, los fertilizantes orgánicos que se han no, ni siquiera probado, pero considerado en COFEPRIS, Semarnat, INIFAP y quienes están trabajando en eso, en este gobierno, no logran llegar al precio, y es más, son 4 veces más caros que los productos que tenemos en el mercado. Entonces hace falta muchísima investigación para realmente llevar a eso. Yo creo que, como dice el doctor Luiselli, un tema fundamental es el tema de las semillas. O sea, ¿qué tipo de semillas tenemos? ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas condiciones climáticas sin dejar de pensar que existen opciones? No solo las semillas criollas, que es muy importante, como digo, para ciertos cultivos, el maíz es uno de esos, que somos la cuna del maíz y que tenemos que, en algunas condiciones, tenemos una ventaja competitiva, pero no necesariamente y no solamente. O sea, tenemos que ampliarnos y poder utilizar nuevas tecnologías. Como digo, el gene editing es una de esas tecnologías que habría que ver, pero hay otras semillas mejoradas que ya se están probando en los territorios y que pueden tener, digamos, un importante impacto en estas condiciones nuevas. Y creo además que en el tema de los fertilizantes, nuevamente, el gran problema es que aquí se ideologiza todo, ¿no? O son muy malos o son muy buenos, y los que dicen que son muy buenos son los más malos del mundo, y los que dicen que son malos son igual para el otro bando. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que plantear es cómo hacemos una transición.
¿qué innovaciones tienen que haber? ¿Cuánto yo invierto para investigación científica de alto nivel que me logre reducir los impactos negativos de algunos de estos fertilizantes en la salud y en el ecosistema? Porque los hay, que no se pueden hacer por decreto y que realmente tiene que haber un proceso para que no sean los productores quienes paguen los costos de esto. Y porque en realidad nosotros siempre hablamos de cuidar el planeta, pero nosotros cuidamos el planeta a costa de mucha gente. Nunca hablamos de quién paga los costos de que la temperatura no aumente más allá del 1.5 grados centígrados. Y miren que yo en mi país fui secretaria de Medio Ambiente y estuve en todas las discusiones de cambio climático, pero nunca hablamos de quién paga los costos de eso, cómo realmente van a ser los productores para aumentar los rendimientos, pero además pagar la factura ambiental, pero además proteger el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una clara concepción de que tenemos que utilizar algunas de las tecnologías de punta que hay, fortalecer la innovación, que eso es fundamental, es muy importante, tecnificar el campo, digitalizar el campo, que son cosas que poco se discuten ahora, eh, pero que son fundamentales porque además es un campo bastante envejecido y lo que tenemos que hacer es regresar a quienes realmente tienen que hacerse cargo de este campo. Entonces, sí, yo creo que, como dice el doctor Luiselli, hay que hacerlo. Nosotros estamos trabajando también como FAO con la Secretaría de Salud en las guías alimentarias y más allá de las guías alimentarias, en las canastas regionales del buen comer o como se les quiera llamar, póngale el nombre que sea, incorporando esto. Sí, fundamental el tema de pesca y de acuacultura, porque realmente tenemos una joya de la corona enfrente de nosotros, 11.000 kilómetros lineales de costa, una producción maravillosa en camarón, en bastante de las especies más importantes, y no las logramos llevar. Esto supone crear cadenas de frío, tecnología de punta, para que realmente esto, porque el consumo per cápita es muy bajo en México, de consumo de pescado, de productos del mar en general es bastante bajo. La producción puede aumentar, no necesariamente en el mar, donde realmente los impactos del cambio climático han sido muy fuertes, pero podemos aumentar el consumo per cápita, sobre todo porque es importante. Imagínense ustedes que el consumo per cápita anda por 11 a 14 kilos al año, o sea, per cápita, nada. En muchísimos otros lugares está por encima de los 30 kilogramos per cápita. Nosotros andamos bastante bajos en México y tenemos una enorme capacidad de producción, no solo, como digo, en la pesca, pero también en la acuacultura, en la pesca, porque bueno, tenemos realmente bastante problemas en la sobrepesca, poca tecnificación nuevamente, etcétera. Tenemos un país enorme, hermoso, con condiciones climáticas todavía bastante favorables. En algunas regiones del país, en Chihuahua, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahí con el gobierno de Chihuahua y el secretario de Agricultura, 2 años de no llover. Ahí no hay semilla mejorada, ni transgénica, ni nada que resista. Ahí simplemente tiene que haber otras cosas, otras condiciones, otra tecnología, otra forma de ver la agricultura en este lugar, una transición hacia otros productos. Pero bueno, en eso estamos y ya se me acabó el tiempo, pero eh, creo yo, doctor Luiselli, que usted muy claramente lo dice, tenemos brechas de productividad y eso es lo que tenemos que avanzar. Muchas gracias, maestra Paul, por su comentario. Doctor, quisiera tener alguna reacción respecto del comentario de la maestra. Bueno, sí, primero felicitarla, me gustó mucho y refleja un gran conocimiento de las cosas. El segundo aprovecho, quizá, adelante, que tienes preguntas, a dos temas clave. Primero, el envejecimiento de los campesinos. Es un tema mundial, muy complicado. La gente joven ya no quiere ser campesino, no quiere doblar el lomo y ponerse a trabajar la tierra, prefiere estar en las ciudades.
Ese tema, ojo, es importantísimo. En algunos países ya es crítico, en otros menos. Estados Unidos tiene una enorme mecanización, o sea, tractorización sobre todo y técnicas de riego, etcétera, pero esto no está tan fácil aquí. Cuando yo estaba en estas tareas como funcionario, fuimos a China, trajimos un tractorcito chino maravilloso que servía también como fuente de energía, etcétera, y éramos felices con el tractorcito. No pudo funcionar porque la Ford y los tractores International Harvester, etcétera, lo boicotearon. Eso hay que decirlo, ¿no? Hay que callarse la boca. Es muy complicado. Después, otro tema importantísimo es un día un campesino me dijo una cosa que me sigue resonando, me dijo, uy, pues ahora sí, estamos mejor cuando estábamos peor. Ese estamos mejor cuando estábamos peor estaba lleno de sabiduría. Cuando aumenta el ingreso, las dietas empiezan a consumir, la gente que empieza a consumir chatarra, churritos, doritos, porquería y media. Y él decía, estamos mejor porque cuando estábamos peor, porque la dieta básica era el tlacoyo, el frijolito, el maicito, el taquito, etcétera, etcétera. Es un tema. Otro tema se refiere a la mujer. La mujer siente que en la modernidad ya no tiene que dar pecho, porque dar pecho afea a la mujer, envejece prematuramente sus senos, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. Además, la leche materna es importantísima por razones emotivas. Eso lo conoce muy bien Miguel porque lo hicimos juntos. Y por razones no solo emotivas, sino porque la leche materna es muy buena leche. Entonces hicimos una campaña con la frase, la leche materna, la única que contiene amor. Y hicimos que dos actrices de aquellos años muy guapas, muy, muy jovencitas, no recuerdo el nombre, una era Verónica Castro, que era la mayor, está viendo Miguel, ¿te acuerdas Miguel, verdad? Claro que recuerdo. Y otra era otra chica muy bonita, que no me acuerdo el nombre, y venían caminando y la mayor, Verónica, le decía, no, hay que dar leche materna, es la única que contiene amor y no te pones fea ni mucho menos. La campaña tuvo éxito, nos la midió a alguien y que fue exitosa, pero bueno, eso hay que seguir haciendo. La leche materna es muy importante. No confundir la modernidad con degradar las dietas. Por eso la frase aquella del campesino, estamos mejor cuando estamos peor, es muy cierta. Después una cosa ya muy brevemente, siguiendo con mucho gusto la muy buena intervención de mi colega Dina. ¿Dónde está la frontera agrícola del mundo? ¿Dónde está? Un camino es la productividad que en general tienen espacio todavía, sobre todo en África. Ese camino todavía tiene mucho que dar. Pero ¿dónde está la mejor tierra? En nuestro continente, señores, en Brasil. En el Cerrado Brasileiro, en muchas zonas de Brasil, es un país enorme, tiene todavía muchas posibilidades de aumentar la oferta alimentaria. Claro, si hacemos toda una suma de pedacitos en el mundo, vamos a llegar a mayores superficies todavía para eh, cultivar. Los coreanos, por ejemplo, país donde estuve yo y admiro muchísimo, eh, tienen, cultivan arroz hasta en las orejas, perdón por decirlo así. Son muy eficientes, pero estamos llegando a límites, ¿eh? Los estanes, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, son muy secos. Rusia, la Federación Rusa, es capaz de producir muchos alimentos más al sur, no muy al norte por los helados inviernos. Pregúntenle a Napoleón. Europa Occidental está muy urbanizada, ahí el país campeón es Francia, pero no es fácil, los inviernos al norte son tremendos también. Y si vamos sumando lugarcitos, pues sí hay posibilidades, pero creo que el país con más potencial es Brasil. Y eso es bueno porque es América Latina. Yo diría eso. Muchas gracias, doctor.
Bien, ahora daremos paso a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respeto al tiempo de todos ustedes, solo tomaremos tres preguntas, por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna, le agradeceré pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma. De entrada, tenemos una pregunta en el chat. Dice Ismael Arce. Buenas noches, muchas gracias por la charla. ¿Se podría garantizar total o parcialmente la seguridad alimentaria en México empleando prácticas de agricultura sostenible o regenerativa o climáticamente inteligente en lugar de promoviendo el aumento en la fertilización o el uso de OGMs? ¿Uno de ustedes dos quisiera contestar? Bueno, yo diría que eso tiene un límite también. Es, como te puedo decir, muy correcto eh, eh, pronunciarse por prácticas eh, eficientes, naturales, etcétera, etcétera. Pero francamente yo no conozco ningún ejemplo de un país gran productor que no fertilice. Y los fertilizantes orgánicos, vis a vis los nitrogenados, etcétera, etcétera, están muy atrás todavía. Creo que tenemos que seguir usando fertilizantes químicos por un buen rato. Tener en mente que hay opciones distintas, pero por un buen rato tenemos que usar esos fertilizantes. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, eso sí, pensando que va a llegar un momento, y no muy lejos, en que no habrá alternativa. O sea, que sí tenemos que invertir en ciencia y tecnología para llegar a eso. Pero yo coincido totalmente con el doctor Luiselli, en este momento no se puede. Muchas gracias. Doctor Alonso, adelante, por favor. Primero, mil gracias a Casio y a Lina, que realmente es una clase eh, muy interesante, a pesar de que es muy breve, o ha sido muy breve. Me parece que es como herramienta educativa de quienes estamos escuchando maravillosa. Yo tengo primero un comentario sobre una tercera posible vía de expansión de la frontera agrícola que no mencionó ninguno de los dos y que son las pérdidas post cosecha. Hay cultivos en los que se pierde el 30%. ¿Para qué no? Hacemos circo y maromas para incrementar la producción un 5%. Y luego perdemos el 30% post cosecha porque no tenemos la infraestructura, porque los transportes son ineficientes, porque, en fin, pasa un lapso de tiempo muy grande entre la cosecha y el consumo. Eso por un lado, yo creo que sería muy importante el que se centrase una parte importante de esa investigación o del desarrollo de infraestructura en eso. La segunda es, sí, muy bien, en este momento tenemos algunas cifras de cómo cambian los precios y si aumentan los precios mucho o no. El problema para mí sería decir, ¿y cómo podemos estimar cuál va a ser ese comportamiento de los precios dentro de 15 o 20 años? Si no, no tenemos mucho que hacer porque estamos totalmente en manos de lo que se decida en los mercados. Y yo creo que debiéramos de ser capaces de intervenir para poder regular esos precios o los aumentos que hay en los precios de alimentos. Y hay que, ustedes no lo mencionaron, pero yo creo que también es importante el asunto de los subsidios, porque sí, muy bien, en la parte de importaciones y exportaciones y demás, pues los subsidios que tienen los países son determinantes de que puedan o no comercializar los productos. Y finalmente yo diría, casi escuchándolos, me da la impresión de que los futuros de la agricultura o de la alimentación son casi los futuros de la pobreza o los futuros del hambre o los futuros de como quieran ustedes llamarlo, de la distribución de la riqueza. Y ese es un tema que normalmente se ignora. O sea, se hacen estudios sobre los futuros de la tecnología, sobre los futuros de la ciencia, sobre los futuros de la energía, pero casi nunca se habla de los futuros de la pobreza o de los futuros del hambre. Yo creo que sí sería muy importante que de alguna manera quienes saben del tema como ustedes nos tratasen de iluminar sobre cuáles pueden ser esos futuros, no lo que puede pasar el año próximo o no lo que nos está pasando en este momento que es agobiante, sino lo que nos podría pasar lejos.
Casio sé que además tuvo su cooperación muy fuerte en Sudáfrica con los estudios de los futuros, porque si no estoy mal, hasta su tesis fue sobre temas de prospectiva. Entonces, yo creo que sí, me gustaría que ustedes abundasen un poquito sobre eso. Y felicidades a los dos. Gracias, Toño. Gracias, Bueno, pues doctor. yo le paso la palabra a mi colega Lina. Muchas gracias, Antonio. Qué buenísimos comentarios. Quiero decir, en primer lugar, sí, el tema de pérdidas y desperdicios es vital. No solo por la producción en sí misma, ¿no? Y ya se ha dicho en innumerables ocasiones. En México aumenta en pérdidas y desperdicios hasta el 40%, entendiendo pérdidas entre la siembra y el comercio minorista sin incluirlo, y desperdicio al comercio minorista y nosotros. Son casi 40%, lo cual no solo supone eso, la producción misma, sino lo que supone el utilizar esos recursos naturales. Si fuera un país, pérdidas y desperdicios sería el tercer país más emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera. No digamos que podríamos dar de comer a todas estas 600 y tantas millones de personas con hambre. Sí, es un tema esencial y es un tema que hay que trabajarlo y mucho. Y coincido con usted, es una tercera vía. Ahora, todo el tema de futuro, sobre todo el tema de precios, a ver, yo no lo hablé, pero hay un informe de la OCDE que lo hace junto con FAO, OCDE-FAO, que habla de los precios de los alimentos para en los próximos 10 años, las tendencias. Lo que sí es cierto es que aparecen los informes de la FAO que es cada vez más difícil hacer una perspectiva sobre la agricultura y sobre los alimentos y sobre los precios. No solo por el tema de cambio climático, sino por todo el tema de las tensiones entre los países, la forma en que se está manejando el comercio internacional, etcétera. Cada vez es más difícil. Eso asusta y asusta mucho. Eso ha aparecido en los dos últimos informes de la FAO, cosa que no había aparecido antes. Y luego el tema de subsidios son determinantes. A mí me encantó una vez que alguien decía, creo que era en Países Bajos, que decía un agricultor, el día más feliz de mi vida es el día que firmo los subsidios. Y eso sí, o sea, determinaba lo que iba a ser su producción y su capacidad de comercialización. Europa es un maestro en eso, Estados Unidos también, nosotros bastante menos. Entonces, cómo realmente trabajar ese tema de los subsidios va a ser determinante. Y sí, yo creo que en particular para América Latina y el Caribe, pobreza es eh, hambre, o hambre es igual que pobreza. Están muy relacionados. Aquí no es un tema de, yo lo decía, de que comemos esta comida chatarra o los productos ultraprocesados porque los mexicanos y las mexicanas son así. No, no, es porque hay un entorno alimentario y una incapacidad de poder adquirir la dieta más cara del mundo, la dieta nutritiva y saludable, además de todo el tema de publicidad, falta de información, accesibilidad. Aquí hay desiertos alimentarios y en textual, yo estuve en los seris, con los seris allá en Sonora, donde solo llega el camión de la Coca-Cola y de las papas sabritas. Entonces, ahí no hay forma, no tienen agua, no tienen ¿cómo se llama? Hortalizas, no tienen nada de eso, no pueden cultivarlo. Entonces, creo que sí, que hay que abundar mucho en eso, porque aquí no solo hablamos de hambre, hablamos de esta gran epidemia que es el sobrepeso y la obesidad, y de los costos que esto apareja para esta población, porque, digamos, no son nuestros aliados y son los que más crecen, estos Oxxos, que uno ve estos niveles de las tiendas que hay por todos lados, y no solo aquí, sino en toda América Latina y Caribe, se han expandido a muchos otros lados, que son nuestros grandes competidores, como bien dice el doctor Luis Eli. Ya no tenemos ¿cómo se llaman? Nuestros taquitos y nuestros tlacoyos, y no es mucho más fácil ir al Oxxo a comprar nuestros bollitos, Bimbo y nuestra Coca-Cola. Muchas gracias, maestra. Ahora,
La pregunta del doctor Miguel Bazáñez y luego de la maestra Cristina Barros, por favor, adelante. Gracias. Yo tengo dos preguntas muy específicas. Una para Casio. Dijiste, Casio, que Estados Unidos es un gran productor de maíz amarillo, pero no entendí bien si también de maíz blanco. Y para Lina, preguntarte si la FAO tiene o existe, es mi ignorancia solamente, bancos mundiales de alimentos. Dos comentarios muy breves. Tuve el honor de trabajar con Casio en el sistema alimentario mexicano y recuerdo tan claro cuando dijiste en una ocasión del enorme poder nutricional de la combinación maíz-frijol. Han pasado casi 50 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Y lo último, destacar que así como el presidente López Portillo puso las dos prioridades de autosuficiencia energética y alimentaria, la presidenta ahorita ha marcado las mismas dos prioridades. Ella le llama soberanía energética y alimentaria, pero está recuperando lo que hace casi 50 años tuvimos. Gracias. Bien, ¿quién quisiera contestar las preguntas que hizo el doctor Bazáñez? Dijo una y una. Pero bueno, yo contesto Banco de Alimentos, no, no está dentro de la FAO, pero hay una organización muy importante, nosotros trabajamos con ellos, pero lamentablemente ellos absorben menos del 1% de las pérdidas y desperdicios que hay aquí. O sea, hay que fortalecer, digamos, este esfuerzo. Gracias, Lina. El almacenamiento en la cadena es importantísimo. Y nuestras redes de almacenamiento ya desaparecieron con Azupo, cosa que a mí casi me hizo llorar, porque tenía muchos defectos con Azupo, pero tenía cosas muy interesantes. Tú te recordarás cómo era parte de nuestro esfuerzo. Claro. Y luego Senacica, etcétera, etcétera. Eh, una anécdota interesante que no sé dónde la vi. Había un problema de roedores en los almacenes de alimentos, de maíz, etc. Se meten los ratoncitos a comer y hay problemas de salud evidentes. Bueno, lo que hicieron a alguien, no me acuerdo qué, simplemente el terraplén para entrar, e ingresar y almacenar los alimentos, lo separaron unos 20 centímetros y ya con eso se arregló el problema. El ratoncito ya no puede llegar y meterse. Con eso quiero decir que hay muchas soluciones aparentemente prosaicas, simples, pero que pueden funcionar muy bien. Y eso es importante. Luego está el tema de la Coca-Cola, que es un tema hablado y rehablado. Bueno, luego hablo del pan Bimbo. La Coca-Cola tiene muchos defectos, pero es agua limpia, es el chesco. También cuidado con tener así a rajatabla, porque está bien, pero ahí hay agua limpia y es un tema que hay que tomar en cuenta. Después yo cultivé una muy buena amistad con don Lorenzo Cerviche, el fundador y dueño de la panificadora Bimbo, la mayor del mundo. Bimbo yo vi en todos lados donde he vivido como embajador, siempre está Bimbo ahí. Me acuerdo que me daba gusto cuando llegaba a la embajada en Montevideo, llegaba el camionzote de Bimbo, estaba igualito que aquí. Lograron el pan Bimbo, lo que vende más que pan es capacidad de acceso, de llegar. Y yo le dije a don Lorenzo, oiga, don Lorenzo, no, fue muy mejor todavía. Yo criticaba mucho a los pancitos, no me acuerdo el gansito y esas porquerías, que sobre todo es azúcar. Somos adictos al azúcar, hay que aceptar eso, es el azúcar enmascarado en mil productos. Y don Lorenzo, que era un hombre con muchos valores cristianos, yo me acuerdo de su oficina sencillísima, nada más con un crucifijo y tenía un imperio, que era el Imperio Bimbo. Y se preocupó y me dijo, vamos a tratar de espolvorearles amaranto de los gancitos y en fin, una serie de cosas positivas. Y después se desvaneció ese esfuerzo también, se desvaneció.
Nosotros, una de las pocas cosas que recuerdo con mucho cariño y tuvieron éxito, Miguel, fue el amaranto. El amaranto, las alegrías famosas, Sí, claro. excelente alimento. Y eran un alimento de gasolineras. Llegaba el señor, te vendía te vendía las amaranto. Y logramos Exacto. meterlo más. Yo cuando voy al City Market con mi mujer, que me divierto como loco en el City Market, porque desde todo veo que hay siempre amaranto, alegrías. Bueno, así muchas cosas más que pueden mejorar la dieta, que pueden aumentar la oferta alimentaria, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, maestra Cristina Barros, adelante si quiere hacer su pregunta. Si puede encender su micrófono, maestra, por favor. Listo. Decía que muchas gracias por la invitación y un gusto verlos a todos y todas. A mí me preocupa esto que es decir, cuando estamos hablando de producción de alimentos, me pongo a pensar cómo esta promesa de tecnificación, de agroindustria de los años 50 prometía que no iba a haber hambre en el mundo con esa manera de producción. Y resulta que no solo hay hambre en el mundo, sino que además hemos reducido la dieta a unos cuantos productos, nada más, ¿no? Es decir, de tal forma que por ahí un antropólogo amigo mío veía que en la Mixteca se comían muchos más productos que los que se comen en las ciudades. Un poco yendo a lo que decías, Casio, que qué gusto escucharte, decir, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Entonces, y la reflexión va en este sentido. Es decir, tenemos que romper, pienso yo, los paradigmas. No es producir unos cuantos productos, los de siempre, a costa de los mejores suelos del mundo, porque si nos vamos sobre los mejores suelos del mundo, para la agricultura, resulta que estamos acabando con el equilibrio ecológico del mundo también. Y estamos acabando con el agua que es finita, ¿no? Entonces, la propia FAO ha hablado de la pérdida de suelos debido a la agricultura industrial. Los datos del PENUMA son bárbaros en ese sentido. Entonces, este exceso de mecanización, este exceso de uso de fertilizantes químicos, el exceso de pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, nos ha llevado a una degradación brutal de suelos, a una contaminación de mantos de agua tremenda, y yo por ahí no veo salida, pero además ha hecho también, es decir, esto va aparejado con un modelo de concentración de la gente en las ciudades, ¿no? En un campo desfavorecido que se ha abandonado, pues porque simplemente no da, porque bajaron los costos, ¿no? Porque empezó a haber todo este efecto dumping de estas importaciones masivas, de una agricultura que no tiene que ver con nosotros, porque nuestros suelos, digamos, nuestra orografía es muy compleja y distinta. Entonces, nosotros tenemos que pensar en producción, pero producción para cómo es el país. Producción para los suelos calizos de Yucatán, producción para las laderas donde solo con tlacolol se siembra. Y entonces ahí la gente logra producir alimentos. Yo creo que eso es lo que hay que incentivar, ¿no? Es decir, una producción local para consumo local a partir de una variedad enorme de alimentos y con algo por encima de todo, que es cuidar los nichos ecológicos, ¿no? Los costos, digamos, estos que llaman colaterales de la agricultura industrial son brutales. Es decir, ¿cómo vamos a regresar a esos suelos, a la productividad de antes, después de haberlos maltratado como los hemos maltratado? Y luego este modelo de agroindustria ha estado aparejado a la industria de los ultraprocesados. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Entonces es todo un modelo
Y si seguimos, digamos, insistiendo en ese modelo, creo que no vamos para ningún lado. Yo creo que tenemos que ser capaces de crear nuevos paradigmas, y más en esta fundación, pues que justo se dedica a la prospectiva, ¿no? Entonces, como que quitarnos un poco esos velos que hemos ido formando y de querer ver que las cosas solo se pueden hacer como se han hecho hasta ahora, y entonces empezar a ver los números y decir, no es posible que la población mundial se alimente con 12 productos, punto, y que se haya perdido la biodiversidad que se ha perdido. Y esto tiene un nombre, se llama agricultura industrial. Entonces, pues eso, son estas las reflexiones que me hago, me preocupa enormemente, y bueno, muchos de los temas aquí, el abandono de la lactancia materna, el desperdicio de alimentos, que en México es de un 50%, terrible, ¿no? Y sí, mano, será limpia la Coca-Cola, el agua, pero lo que trae allí es veneno puro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar buen agua, ¿no? Nos hemos ido también acabando las fuentes de agua debido pues a todas las emisiones tan altas de carbono, ¿no? Le hemos pegado a los glaciares, por ejemplo, y esto tiene un nombre, ¿no? Tiene impacto climático que nos lleva a esta crisis climática. Entonces yo creo que tenemos que ir repensándolo todo si queremos vivir. Pues, no sé, esas son las inquietudes que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguno de los dos quisiera comentar al respecto? Yo estoy muy de acuerdo con mi amiga Cristina, no tengo mucho más que comentar. Eh, Hay mucha irracionalidad en los consumos en el mundo, y eso fluye en la cadena hacia atrás y distorsiona muchas cosas. Así que no tendré yo mucho más que decir. Es muy difícil, hemos trabajado en esto, muchos de nosotros. La gente se lleva a la boca lo que quiere, por más publicidad que le hagas, etcétera. No es fácil cambiar los hábitos, las prácticas alimenticias. Por eso yo decía lo de la publicidad de la Coca-Cola y esas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. No, yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Ahora, debo decirle que sí está cambiando, sí se está transformando esa visión. Eh, Realmente me ha tocado verlo. Yo llevo 6 años, ya tengo 6 años de estar acá en México. Eh, y sí he visto esa transformación. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura en un proyecto muy importante, porque la presidenta Sheinbaum ha puesto como meta reducir el 30% de la deforestación provocada por la agricultura. Y uno de los grandes drivers de la deforestación es la ganadería. Eh, y entonces estamos haciendo, junto con la Secretaría de Agricultura, logramos conseguir un financiamiento importante, y vamos a hacer la primera política ganadera baja en emisiones y libre de deforestación. No solo es una política, en realidad es una serie de mecanismos, incentivos, certificaciones, trazabilidad, sistemas de monitoreo, etcétera, que van a ser construidos para verificar que la ganadería sea aquí. Yo también creo que eso no puede ser posible si no hay una transformación del sector privado, que se adapte a este nuevo modelo, a estas nuevas reglas del juego. Yo coincido con el doctor Luiselli, por ejemplo. Debo decirle que con Bimbo tenemos varias conversaciones ya, porque están haciendo, y ellos están trabajando con el CIMIC también, para hacer nuevas versiones de este pan más sano, más etcétera. Vamos a ver hasta dónde llegan intereses corporativos versus lo que realmente se necesita. Lo cierto, Cristina, es que a mí lo que me parece es que el mundo está llegando a un nivel que el sector privado mismo está comenzando a entender que o se adapta a estas nuevas condiciones, o todos nos vamos a ir por el caño de eso. O sea, realmente, a mí me tocó estar en una reunión cuando estaba en mi anterior vida como secretaria de Ambiente, en una reunión que convocó el entonces príncipe Carlos, ahora rey Charles III. Él convocó a los CEO de las principales empresas inglesas,
Y a mí me impresionó mucho escucharlos, de verdad. Y yo me acerco al CEO del Barclays Bank y digo, bueno, usted habrá sido ambientalista en algún momento de su vida. Y me dijo, no te pierdas, yo de ambientalista no tengo pero ni un pelo. Yo lo que quiero es mi dinero de regreso. Y he entendido que si no exijo condiciones ambientales, en 20, en 30 años no voy a tener mi dinero de regreso. Entonces me voy a poner súper estricta con las restricciones ambientales para otorgar los créditos. Y así los CEOs de estas grandes empresas, de estas grandes corporaciones, que todavía no llegan, además porque existe un consumidor en esos países, todavía no en el nuestro, un consumidor joven, más consciente que está exigiendo los cambios a este sector privado. Cómo producen alimentos que respeten estos límites planetarios, que no los estamos respetando. Entonces, por ahora sí, yo creo, sus productos, bueno, no quiero, no puedo evaluar, no he hecho una evaluación propia de si los productos de esta empresa son buenos o no, pero lo cierto es que ya están empezando a entrar en esta lógica, porque no les queda de otra. El consumidor poco a poco, en breve tiempo, va a leer esto de dónde se produjo, con cuántos recursos naturales se produjo. Esto no va a ser ahora, quizás no el otro año, pero en 20 o en 10 años vamos a tener un consumidor diferente. Y esto va a significar un cambio para el sector privado. Y yo creo que sin el cambio del sector privado, o sea, no podemos hacer un cambio real para realmente recuperar nuestros suelos, recuperar el agua y recuperar nuestro planeta. Muchas gracias. Una última pregunta del chat. Rayo Angulo, además de una felicitación y un saludo, pregunta, ahora con la revisión del TLC, ¿qué papel jugará el tema del maíz? Y esta sería nuestra última pregunta. ¿Alguno de ustedes dos quisiera comentar? Bueno, es un tremendo tema, porque estamos frente al monstruo productor de maíz. Tenemos que defendernos con nuestras variedades, con las diferencias de nuestras variedades y valorizarlas en ese sentido. Si no, nos barren y nos barren con maíces transgénicos, monótonos, etcétera. Privilegiar, querida Rayo, la riqueza de nuestras variedades. Eh, el maravilloso estado de Oaxaca en su dieta tiene muchísimas variedades de maíz incorporadas a la dieta de distintos productos. Y nomás ve viendo el territorio nacional y ahí está la respuesta. Versus el monstruo que produce maíz brutalmente eficiente y sobre todo para ganado. Muchas gracias. Maestro, ¿usted quisiera hacer algún comentario al respecto? Eso requiere una charla, porque Una es charla el aparte. tema, no, en serio, es el tema para México. No es cualquier cosa. Nos estamos enfrentando efectivamente con el gran productor y nos estamos enfrentando con la cuna con el país que es la cuna de este gran producto que es el maíz. Y efectivamente ahí va a estar bastante complicada la cosa y habrá que ver cuáles son las posiciones y cuál es el nivel de negociación que tendrán México y Estados Unidos. Yo tengo la buena fortuna de conocer al secretario de Agricultura, que fue mi jefe 4 años en la FAO, ¿no? Entonces sé que está en las manos de una persona extraordinariamente capaz, que entiende a nivel internacional y a nivel nacional las complejidades que estos temas tienen. Pero vamos a ver cómo resulta esto. Perfecto, Y muchas gracias. quiero ¿Perdón? añadir, quiero añadir Adelante. simplemente que Julio Verdegué, que es amigo mío también, el secretario de Agricultura, es un tipo extraordinario. Tenemos un secretario de Agricultura de lujo. Entonces, bueno, habría que invitarlo unos De días. lujo, absolutamente, de lujo. Porque Julio es de lujo, ¿eh? Yo he conocido muchos secretarios, desde el sabio, don Paco Merino, que no sabía mucho había ido a sexto de primaria, pero en helicóptero veía una matita y decía, ese maíz ya está gastado. Sabio como él solo, pero empírico. A Julio, que es un hombre de muchas luces y sensacional tipo. Julio, lo voy a decir un poco discreto, lo que voy a decir, es de una familia próspera de Sinaloa,
pero no le importó. Su vocación es esta y se dedicó y hizo un gran papel en la FAO, en Chile, y ahora está aquí y digo, tenemos un gran secretario de Agricultura, sintámonos cómodos porque es un muy buen tipo. Exacto. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la voz al ingeniero Javier Jiménez Espriu, presidente de la Fundación, para que haga el cierre de esta charla. Adelante, ingeniero. Pues muy buenas noches. Independientemente de lamentar la demora de, de esta plática por problemas de carácter técnico, creo que tenemos que felicitarnos por una sesión verdaderamente excelente, porque aquí han participado dos personas que saben todo de lo que hablamos y el resto de los participantes convirtió a esta conferencia en una reunión de expertos, la verdad. Sacamos muchas conclusiones, muchas preocupaciones como de costumbre, más preguntas de las que teníamos al principio de la sesión, pero debemos felicitarnos porque han quedado claras muchas cosas y han quedado también puntos muy importantes para tomar ahora y desarrollarlos en el futuro, sobre todo dentro de la vocación de la Fundación Javier Barrosierra. Creo que esta es una plática de un asunto, aquí sí, absolutamente vital. Es una plática que nos da para muchas reflexiones, además de las que se han hecho aquí, y para muchos trabajos en el futuro. Vamos a dedicarle seguramente en la Fundación Barrosierra mucho tiempo al análisis de esto que aquí se ha tratado y de su contexto, como mencionaba Antonio Alonso, de la pobreza y el hambre y la alimentación en su conjunto. Y quiero agradecerle a Casio Luiselli, al que hace mucho no veo más que ahora por televisión. Me da muchísimo gusto saludarlo y verlo, como decía por aquí Vidal hace un momento, comentaba, qué gusto en verte también. Y a la maestra Eldina Paul por su cátedra, realmente por sus aportaciones y por este entusiasmo que tiene sobre nuestro país, que es muy importante en un tema fundamental. Mil gracias a todos, mil gracias a todos su participación. Y para cerrar el año, yo creo que este tema comentábamos hace unos días con el Consejo Directivo de la Fundación, que estos 12 conferencias que hemos planteado para este año, que terminamos la próxima en diciembre, que fue con motivo de los 50, para conmemorar nuestros 50 años, han tenido una repercusión tan importante desde el punto de vista fundamentalmente cualitativo, aunque también cuantitativamente estamos creciendo mucho. Para conmemorarlo, lo vamos a hacer una costumbre porque resulta muy importante y vamos a plantear un programa derivado de estos 12 conferencias, un programa del año próximo con otro tipo de trabajos más de carácter prospectivo que ocupará pues nuestros esfuerzos. Muchas gracias a todos y les invitamos para la próxima conferencia, el cierre de este año, que por tratarse de diciembre y porque las fechas de los últimos miércoles de cada mes no serían muy aptas en diciembre, esta será, si no me equivoco, señor director, el miércoles 17 de diciembre, que estará a cargo del doctor Aguerrevere. Se trata de la infraestructura del transporte, que como aquí mencionamos también, está muy vinculado con todo lo que estamos aquí hablando, para ver si eso permitiera bajar un poquito unos puntos porcentajes, lo que desperdiciamos y lo que perdemos de alimentos. La infraestructura del transporte, que será el doctor Guerrevere, y que los comentaristas serán el ingeniero Carlos Morán, que es experto en cuestiones de transporte terrestre y aéreo, y el ingeniero Héctor López Gutiérrez, que es quien de los que yo conozco sabe más de puertos en este país para
hablar de la infraestructura del transporte completa y empezar a hacer la comunión de todas estas experiencias y todas estas reflexiones. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Fuerte Casio. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches y gracias por la invitación. Sí, Un abrazo a gracias. todos. Gracias. Abrazos.